Es el segundo día en la Feria del Libro de Buenos Aires. Ayer se inauguró en una inauguración de nuevo, cargada de polémica, en el momento en el que iba a hablar el secretario de Cultura, y hoy está aquí con nosotros Pablo Abeluto, secretario de Cultura de la Nación. Entre otras cosas vamos a hablar de eso. Pablo, gracias por darte el tiempo para venir al stand de TICMAS, un proyecto educativo de bastante envergadura. Me gustaría que habláramos, si querés, arranquemos con esto que creo que es lo de la coyuntura, y por ahí podríamos ir hablando también sobre el resto de los reclamos que salió ayer durante la inauguración, que me parece que son reclamos que ustedes trataron de hablar y de generar diálogo, a ver cómo están dando esas soluciones. ¿Cómo no? Bueno, ayer, un poco como pasó tras el año pasado y en otros momentos, recuerdo, ahí me han tocado, esta es la cuarta inauguración de la feria como funcionario, pero creo que si no estuve en las 45 ferias, debo haber estado en 40. Venía de chiquito, me traían mis viejos, no me traían acá, me traían cuando la feria recién empezaba en la Plaza San Martín. Después conocí la feria como lector y después conocí la feria como editor. Así que es un lugar que conozco bastante. Durante 20 años trabajé en la feria. Cuando te tocaba venir como editor, Pablo fue editor de Penguin, en realidad todavía era Mondadori, no sé si era llegaste Random House Mondadori, Estrada, Planeta, Espasacalpe. Y venías a la feria como editor, seguramente venías con reclamos, como un típico reclamo del sector, y era el momento de los discursos. ¿Qué te parecían esos discursos? En general nunca fui partidario de los discursos, a pesar de que fui vicepresidente de la Cámara de Publicaciones, cuando estaba en el sector de libros educativos, que era director editorial de Editorial Estrada en ese momento. Nunca me gustó la idea de mezclar la inauguración de la Feria del Libro con una suerte de pliego de reclamos a los funcionarios públicos. Creo que uno de los problemas de la inauguración, enganchándolo con tu primera pregunta, es que se mezclan muchos hechos simultáneos. Por un lado, la Fundación anuncia la programación de la feria, que tiene de particular cada edición con respecto a las anteriores. Por el otro lado está la ciudad invitada, que cuenta lo que trae su propuesta, en este caso Barcelona. Por el otro lado está el discurso más o menos de corte académico, literario, ayer el de Rita Segato, y otros años un escritor argentino o internacional, o una escritora que da una conferencia o una suerte de lección inaugural. Y después viene esta cuestión de el pliego de reclamos hacia los funcionarios acerca de la situación del sector editorial y donde los funcionarios de la ciudad o de la nación contamos lo que hacemos para el sector o para el libro y la lectura. Pero no es el momento de hacer el reclamo, la inauguración de una feria que es la actividad ocurre en la otros lugares del mundo. Bueno, pero tal vez en otros lugares puede haber otros momentos de reclamo, pero la feria, que es el evento de la agenda cultural más importante de la industria del libro, ¿no es el momento para decir dónde estamos y qué queremos? Es que, a ver, precisamente se mezclan distintas escenas. A ver, yo no soy quien para decirle a la Fundación del Libro cómo tiene que hacer sus actos, esto lo digo con todo respeto, pero creo que se hacen muchas cosas a la vez. El diálogo con el sector editorial, con la industria editorial, tanto en el ámbito del área de cultura como en el ámbito del área de producción, porque finalmente su actividad comercial también influye, o con el ámbito fiscal, o con el ámbito comercio, o economía, ocurre durante todo el año. No es que ocurre solo cuando nos encontramos aquí. Aquí tiene una resonancia porque ocurre delante de los medios. Ahora, aquí no se resuelve ese problema. Entonces, lo que debería ser un ámbito de celebración, finalmente, de todos los actores que intervienen en torno a la industria editorial, finalmente estamos todos, tiene este costado donde, bueno, yo te digo lo que necesita el sector,
vos me decís lo que estás haciendo. Está bien, es como se da aquí, digo, no, evidentemente no ha habido nunca un ánimo de modificarlo. Han habido momentos, yo recuerdo en la inauguración, en la de hace 2 o 3 años, con Martín Gremespacher, que era el director Sí, de la claro. feria, que fue un intercambio entre ustedes dos muy duro. Él desde la feria, desde la fundación, Lo recuerdo y vos perfectamente. desde en aquel momento el ministerio, fue muy duro. ¿Te han tocado inauguraciones? Me tocan duras. Bueno, tal vez porque como conozco este sector, lo conozco como editor, lo conozco como ex librero, lo conozco como ex dirigente gremial de una de las cámaras que lo representan. Sé cuándo hay exageraciones y sé cuándo no. En aquel momento recuerdo que Martín decía que, no recuerdo cuál era su punto, pero que esto iba a ser, que tal cosa iba a ser el tiro de gracia para el sector editorial. Y yo decía, momento, Martín, digo, el sector editorial ha atravesado dictaduras, hiperinflaciones, ha atravesado la censura, ha atravesado la persecución de los escritores. No estamos en esa situación. Digo, lo cual no quiere decir que la situación sea floreciente, lo sé. Y de hecho ayer una de las cosas que yo tenía para contar es probablemente la noticia más importante en términos de beneficios para el sector editorial de los últimos 20 años. Hace 20 años que el sector editorial viene reclamando por la recuperación del IVA compras, o sea, del IVA que paga la industria editorial, sobre todo en la impresión y en el costo del papel, más en los costos que tiene en el proceso productivo, cosa que finalmente se logró en este gobierno, durante este gobierno, la posibilidad de utilizar ese IVA a cuenta de otros impuestos. ¿Eso quiere decir que se va a grabar al libro? No, eso quiere decir que los costos de IVA que pagan las editoriales, que pagan también las empresas periodísticas y que paga la industria gráfica, es decir, el 21% sobre el papel, el 21% sobre la impresión, Es costo, el directamente 21% es costo. del teléfono, el 21% de la luz y todo eso, se va a poder usar a cuenta del impuesto a las ganancias y de otros impuestos que pagan las editoriales. Esto implica básicamente que van a poder desgravar el 21% de sus costos. Esto implica que los libros le van a costar un 21% menos a las editoriales. Esto es un enorme esfuerzo fiscal que hace el Estado en un momento en el cual sabemos que la situación de las editoriales es particularmente difícil. Entonces, esta era una de las informaciones que había ayer. La otra tiene que ver con algo que también había sido un viejo reclamo, que ya el año pasado había comenzado, pero que este año mejoró, que es el exporta fácil, el exporta simple. El exporta simple es un mecanismo de exportación, como su nombre lo indica, sencillo, para pequeños volúmenes, pero que tenía algunas limitaciones de peso, tenía limitaciones, pero por ejemplo no paga las retenciones a las exportaciones, que era algo de lo que ayer Pero hay un reclamaba. 12,5% de retenciones en No, los libros. para las exportaciones del exporta simple no. Es una de las cosas que ayer reclamaba Teresa Carvano. Había otro caso que también reclamaba Teresa y que yo estoy seguro que lo vamos a poder resolver, que tiene que ver con el dominio público pagante en la Argentina. El Fondo Nacional de las Artes, que depende también de la Secretaría de Cultura, se financia en gran medida con el dominio público. Y hubo una reglamentación por la cual las editoriales que publican libros de dominio público, cuando publican libros de dominio público, pagan sobre el total de la edición una tasa por el dominio público. Y creo que con un punto a su favor, las editoriales han reclamado diciendo, ¿por qué voy a pagar sobre el total de la edición que todavía no vendí? Y hoy el presidente del Fondo Nacional de las Artes es un querido y respetado ex editor como Mariano Roca, además integrante durante muchos años del Consejo de la Fundación del Libro, y estoy seguro que por el conocimiento que él tiene de las especificidades del sector editorial, van a poder llegar a un acuerdo en este sentido. Lo mismo también en lo que tiene que ver con el programa que hemos logrado mantener en un año muy difícil, como es el de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el programa del Libro por Ciento, que es un programa realmente único que viene de la gestión anterior y que nosotros hemos mantenido. Ahora, sí, entonces, no quiero hacer una chicana para nada, pero digo, si me estás diciendo 3 medidas que son para fortalecer el sector, ¿por qué ayer, en el medio de tu charla, más allá del primer scratch, en el medio de la charla, la mitad del público se dio vuelta, se pararon y se dieron vuelta y no querían escuchar? Digamos, lo que hicieron fue un rechazo al discurso de la Secretaría en tu lugar. Pero digo, ¿por qué? Si hay 3 medidas como estas, cuando en un momento vos estás diciendo somos el gobierno que más apoya la cultura,
se dieron vuelta, empezaron a aplaudir, que venga Rita. ¿Qué pasa que se te rechaza como figura? Mira, yo no sé si se me rechaza a mí como figura, si se rechaza al gobierno de parte que represento en ese momento, si se rechazan nuestras ideas. Creo que hay un componente, en algunos casos, de un enorme prejuicio. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, Mundo de Editoriales Independientes, que es un mundo que ha crecido muchísimo en los últimos años. En estos últimos 3 años hemos hecho Fiebre del Libro en la Biblioteca Nacional, que fue un éxito enorme, 85 editoriales independientes cada año. Hemos llevado editoriales independientes, cuando vamos a las ferias internacionales llevamos solo editoriales independientes. Y las elegimos por concurso, no las elegimos a dedo. Digo, lo que quiero decir, y las llevamos ¿por qué? Porque por mi experiencia de haber trabajado en la industria editorial, las ferias internacionales son el lugar donde se aprende. Son el lugar donde se aprende a negociar derechos, son el lugar donde se aprende esta actividad tan apasionante y tan sofisticada y en tanta transformación en este tiempo. Lo que creo es que, a ver, creo que hay el prejuicio, yo lo estudié mucho en el campo cultural, porque me toca lidiar con ese prejuicio, no solamente con el mundo editorial, me toca lidiar con el prejuicio en el mundo del cine, en el mundo del teatro. Hace poco hubo un reclamo bastante fuerte también de Viggo Mortensen en redes sociales. Bueno, ayer salió eso que tenía 2 años. Y yo te puedo decir, ¿sabes cuál fue el año de más estrenos del cine argentino? El año pasado. ¿Sabes cuál fue el segundo año de más estrenos del cine argentino? El 2017. ¿Sabes cuál fue el año de más estrenos del cine argentino? El tercer año, el 2016. ¿Cuál es la crisis de estrenos? ¿Cuál es el problema del cine argentino? Que estrenamos demasiadas películas, que no hay dónde darlas. Ese es el problema. Es cierto que hay un reclamo del sector que tiene que ver con los tanques, que hoy en día, para generar dinero para el Inca, se proponen que las salas tengan mucha presencia de los tanques y casi el 70% de las salas de cine están presentando las grandes películas de los estudios de Hollywood. Perfecto. Las salas no son mías. No puedo yo ponerle un revólver en la cabeza. Como pedían. De hecho, muchos de las personas que trabajan, nos estamos yendo un poco del ámbito editorial y te pido disculpas, pero siempre es muy interesante hablar con Pablo Beluto porque es un tipo que, pese a todo lo que se decía ayer, a mí me parece que sos un tipo que da mucho para hablar, ¿no? Vale. Pero digo, te lo cuento. A ver. Las salas no son, pero lo que se pedían, y lo piden algunos que fueron funcionarios de este gobierno, es imponer una ley como para que cuando supere el 60% de las salas de un complejo, sea inviable poner de nuevo otra sala más con alguna película de Marvel. Porque de esa manera habría ofertas, pero también habría cine nacional. De lo otro lo que se hace es caja. A ver, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo que vos decís. Lo que quiero decir es, el año pasado se estrenaron en la Argentina 225... Se me cayó el teléfono. 225... Debe estar en llamas ese teléfono. 225 películas argentinas. De esas 225 películas argentinas, las 30 películas que vendieron más entradas hicieron el 80% de la venta de entradas. Estamos hablando de Pareto. Pareto pleno. A mí me fascina, desde que trabajaba en la industria editorial, mirar las listas al revés, dar las vueltas. Las últimas películas tuvieron 50 espectadores. 50. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Eran malas? No, probablemente no fueran malas. Digo, no, jamás haría yo un análisis de calidad en función de cantidad de espectadores, como no haría jamás un análisis de calidad literaria en función del número de ejemplares vendidos. No es eso. Lo que quiero decir es que el análisis debe ser mucho más sofisticado y mucho más complejo. Digo, nuestro sistema este problema no es un problema, primero no es un problema argentino, es un problema mundial. Segundo. Y también puedo decir que es un problema heredado, en todo caso, porque esto viene desde 2010-2011. Exacto. Bueno. Pero, bueno, 4 años de gobierno. Okay. Ahora, ¿el problema es la producción? No. No tenemos un problema de producción de películas. Tenemos un problema de distribución. Tenemos a las Inca, que dan cine argentino en gran medida. Tenemos un problema, tenemos Cinear, que da cine argentino exclusivamente. Tenemos un problema de producción, tenemos un problema de acceso a salas comerciales. Hemos mejorado en esta gestión del Inca, hemos mejorado notablemente la cuota de pantalla de los complejos para que haya más acceso a las salas comerciales. Ahora, tenemos minoría en el Congreso. Digo, entonces hay
más gente. Es un país que es muy presidencialista. No, sí, pero no, está bien, sí. Está bien, es muy presidencialista, pero lo que te quiero decir es, yo no puedo decirle al dueño de Cinemark, al dueño de otro, mire, usted obligatoriamente tiene que perder plata poniendo películas que van a ver 100 personas porque lo decido yo. No es así, no funciona así, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Digo, lo que quiero decir es que hay que sentarse y conversar sobre este tema. No estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no, pero lo que quiero decir es que, a ver, el prejuicio tiene una definición que a mí me encanta. Es un sentimiento terco sobre algo que se conoce mal. Si yo digo la política audiovisual o la política frente al sector, yo puedo decir no estoy de acuerdo, es insuficiente, se podrían hacer más cosas, se podrían hacer otras cosas en lugar de las que se hacen, se podrían hacer cosas que se dejaron de hacer. Perfecto, podemos discutir sobre eso. Lo que me niego y lo que creo que es terco, porque es un prejuicio, es la idea de me doy vuelta porque estos tipos no hacen nada, porque estos tipos no saben nada. De algo de lo que sé es de libros. Mira, son 16:30, el horario, ya estamos cerrando la charla. Dale. La verdad que te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a vos. Me queda preguntarte si está bien que un funcionario venga a un acto sabiendo que va a tener un rechazo general. Digo, ¿es lícito que venga? ¿Es lícito que falte? No estoy diciendo si está bien o mal lo que hiciste ayer de estar. Digo, ¿en qué medida uno tiene que sentir que eso, a pesar de saber que va a haber un rechazo, que no tuvo Avogadro, creo que Avogadro no despierta ese rechazo? Sería interesante interpretar el por qué, ¿no? Pero digo, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cuántas veces más vas a quedarte ahí adelante viendo cómo... No hablo del escrache de los chicos, sino del rechazo del sector. A mí me pareció muy violento la gente que se dio vuelta. Mira, a mí me invita la Fundación El Libro, me invita en representación del Gobierno Nacional y me garantiza un contexto en el cual voy a poder hablar. Si me invitan y me dan esas garantías, yo voy a seguir viniendo. Porque yo creo que, te lo voy a decir claramente, a mí me importa un reverendo pito lo que la gente se dé vuelta. Me importa nada que la gente se dé vuelta, me importa nada que alguien se ponga a hablar. Digo, no me interesa en lo más mínimo. Mucha gente de la que ayer se dio vuelta, estuve un día en Grupo Vida cuando fueron las jornadas, que vos cerraste las jornadas y la gente aplaudió, y ayer estaba dada vuelta. También es algo rarísimo, ¿no? La gente tiene todo el derecho a opinar lo que quiere. Yo no me voy a poner a decir. Ahora, hay un elemento básico para construir una sociedad democrática, que es el respeto recíproco. A mí, digo, por mí date vuelta, por mí andate. A mí me invitan porque represento al Estado Nacional, porque pertenezco a este sector, porque he pasado 20 años en este sector, porque soy un expositor, además, en esta feria, porque vengo en representación del presidente de la Nación, porque nos aseguraron que se iban a dar condiciones de seguridad para ser escuchados. A mí si a la gente no le interesa lo que voy a decir, no me importa. Estoy seguro que toda esa gente que no le interesa lo que voy a decir, se va a beneficiar con el IVA. Estoy convencido de que eso va a pasar. Estoy convencido que toda esa gente, mucha de la gente que se dio vuelta, o algunos de los editores que se pueden haber dado vuelta, estoy seguro que fueron el año pasado a Brasil, o hubieran querido ir a Brasil. Estoy seguro que fueron a Bogotá cuando fuimos al Filbo. Estoy seguro que fueron a Frankfurt o hubieran querido ir o participaron de nuestras convocatorias. Estoy seguro que participan de nuestras convocatorias del Fondo Nacional de las Artes. Estoy convencido de que van al Teatro Nacional Cervantes. Estoy convencido de que participan de las convocatorias del Inca. Por lo tanto, yo no trabajo para ellos. Yo trabajo para 40 millones de argentinos que son los que me pagan el sueldo. Pablo, muchas gracias por estar en el auditorio de Tigma. Sé que estás enojado, se te nota enojado. No estoy enojado. Así que gracias, y gracias además por darnos el tiempo y la posibilidad de debatir. Yo creo que es muy sano el debate. Siempre. Y bueno, ojalá que siempre podamos seguir hablando. Gracias, siempre vamos a hablar.